Buenos días, amada iglesia. Permítanme orar antes de dar inicio con nuestro sermón dominical. Soberano Padre que estás en los cielos, por los méritos de tu Hijo, nuestro suficiente y único Salvador, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, dándote gracias por la inmensa bondad, amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor. Nosotros nos hemos reunido, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo en esta mañana, para venir, Señor, a escucharte, para que tú, a través de la predicación de la palabra, nos exhortes, nos consueles, nos alientes a seguir adelante, Señor, en el peregrinaje, en la carrera de la fe, siempre buscando cada día ser más como nuestro Señor, siendo conformados cada día más a la imagen de Cristo. Y también, Señor, negándonos a nosotros mismos para que Cristo se vea reflejado cada día. Señor, te ruego que me guardes de herejías, me guardes de errores, oh Señor, que permitas que este vaso de barro sea un instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, suplicamos la asistencia de tu Espíritu, con toda sabiduría, Señor, podamos entender lo que nos quieres decir. Quita todo orgullo, toda soberbia, todo prejuicio, Señor, de nuestros corazones, y que recibamos tu palabra con humildad y con gozo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito a que me acompañen en sus Biblias a Colosenses capítulo 3. Vamos a seguir con nuestra serie de sermones expositivos de esta carta. Ya este es el sermón número 23 de la serie. Llevamos más de 1 año y medio en ella. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 nuevamente hasta el versículo 11 para tomar el contexto. Les invito por favor a que se coloquen bajo sus pies para que podamos honrar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Nosotros en nuestro sermón anterior hablábamos acerca de despojarnos de lo viejo, o de despojarnos del viejo hombre. Y en esta porción de las Escrituras, nosotros vemos que el apóstol Pablo continúa con esa misma idea de pensamiento. Habíamos dicho que la parte doctrinal de la carta, que abarca desde los capítulos 1 y 2, era una plataforma y una base doctrinal para que en el capítulo 3 y en el capítulo 4 el apóstol Pablo inicia con la sección práctica de la misma.
Nosotros sabemos, por ejemplo, que por cierta clase de ropa podemos identificar a ciertas personas que la usan. Por su vestimenta nosotros podemos reconocer, por ejemplo, a los bomberos, a la policía, al ejército, a las enfermeras, a otro tipo de militares, etc. Y asimismo era en la antigüedad, las vestiduras servían para distinguir a los reyes, a los oficiales y a sus familias. Las escrituras nos enseñan que los creyentes, una vez que hemos sido regenerados y convertidos a Cristo, nosotros pasamos a una nueva vida, pasamos a ser parte de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Y en este capítulo 3 que estamos estudiando, el apóstol Pablo, como les decía, utiliza una metáfora que es la del vestir para ilustrar las virtudes y las aptitudes que deben caracterizar a los creyentes como ciudadanos del reino de los cielos. En los versículos del 5 al 9, que ya estudiamos, vimos que los creyentes debemos despojarnos de todo aquello que el Señor clavó en la cruz del Calvario. Viejo hombre murió con Cristo. La vieja vida quedó atrás. Ahora en el versículo de 10 al 14, que es una porción más amplia, aunque hoy solo nos concentraremos en los versículos 10 y 11, Pablo presenta cuál debe ser la vestimenta, el ropaje, el vestir con que los creyentes hemos sido vestidos por Cristo. No es el que el creyente se debe poner en sus propias fuerzas, sino del que ya hemos sido revestidos por Cristo. Y como ya hemos sido revestidos por Cristo, debemos vivir en consonancia con nuestra condición de hijos y en nuestra condición de ciudadanos del reino de los cielos. El estar revestidos de Cristo es estar siendo conformado cada día a la imagen de Dios, mostrando las virtudes de Cristo en nosotros. Así que la primera parte de este sermón, porque lo vamos a dividir en dos sermones, la he titulado Revestidos de Cristo, parte 1. Y por lo menos hay dos aspectos que el apóstol Pablo nos deja ver en los pasajes que acabamos de leer. Y vamos a dividir el sermón en esos dos elementos. Primero de ellos es revestidos de Cristo y renovados conforme a su imagen, versículo 10. En segundo lugar, analizaremos revestidos de Cristo y miembros de una iglesia sin distinciones, versículo 11. Así que desarrollemos nuestro primer encabezado, revestidos de Cristo y renovados conforme a su imagen. Cuando nosotros estudiamos el versículo 10, vemos que hay una progresión. Encontramos palabras como vestirse, conformarse y renovarse. Y concerniente a ese primer de esos tres elementos, el vestirse o el revestirse, Pablo lo que dice es, o lo toma con base a un cambio espiritual en la experiencia de vida del creyente. Y el verbo que el apóstol Pablo utiliza allí para vestirse expresa la idea de meterse dentro de algo. Y es sumamente interesante porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando le escribe la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que gracias a la acción del bautismo del Espíritu Santo, es decir, la acción que el Espíritu ejecuta en la regeneración, el creyente ha sido sumergido y ha sido bautizado en Cristo. Noten, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
En ese acto es que el cristiano queda revestido de Cristo. En la acción regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es lo mismo que el apóstol Pablo expresa a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3 versículo 27 el apóstol Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De manera que el cambio operado en la regeneración condiciona la experiencia de vida del creyente. Y cuando Pablo habla de revestirse, se está refiriendo precisamente a esa identificación, a esa vinculación, a esa unión que nosotros tenemos con Cristo. Y que gracias a esa acción del Espíritu Santo, el cual vitalmente une al creyente con su Salvador, este es bautizado y sumergido en Cristo para conformar una unidad espiritual con Él. Así que esa unión, hermanos, es consecuencia de la fe, que también es un don de Dios. Es operada por el poder regenerador del Espíritu Santo, introduciendo al creyente y posicionándolo en Cristo para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y ese cuerpo, como colectividad de los cristianos, también ha de considerarse como la individualidad de los santos, en donde cada uno de los creyentes queda revestido de Cristo. En otras palabras, ¿qué significa estar revestido de Cristo? El estar revestido de Cristo es una forma de expresar la incorporación, la asociación, la unión vital con Él. En la regeneración, cuando nosotros somos regenerados, valga la redundancia, por el Espíritu, el creyente es despojado de su ropaje pecaminoso y revestido de Cristo. No es algo que usted ni yo hacemos en nuestras propias fuerzas. No es que usted se levantó hoy con una mejor actitud y decidió despojarse de la vieja vestimenta, decidió quitarse el ropaje pecaminoso del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y se vistió de Cristo. No es que usted decidió en sus fuerzas estar unido a Cristo. No es algo que tú ni yo podemos hacer en nuestras fuerzas. Así que el revestirse de Cristo es una obra sobrenatural llevada a cabo por el Dios Trino. Y es el Espíritu Santo quien nos regenera. Es el Espíritu Santo que da vida a lo que estaba muerto. Es el Espíritu Santo quien coloca un corazón de carne donde existía un corazón de piedra, haciéndonos en este momento partícipes de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a esa identificación que nosotros tenemos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, el estar unidos a Él, es lo que nos hace estar revestidos de Él. Así que, muertos, sepultados y resucitados con Él, de esa forma quedamos revestidos de Él. Ya hemos hablado que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Y es el mismo Cristo que se hace visible en nosotros como un resultado natural de nuestra nueva vida. No es algo que el creyente tiene que improvisar. No es algo que el creyente se tiene que esforzar. Porque recuerden que cuando usted es regenerado, sus hábitos, sus deseos y su voluntad son nuevas. Nuevas. Así que es gracias a esa posición, a esa unión con Él, que se nos permite llevar a cabo y cumplir la misión del testimonio al que somos llamados a cumplir. Y lo hemos dicho muchas veces, no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, es en las de Cristo.
Ahora bien, el estar revestido de Cristo también significa ante el mundo el mostrar las virtudes y el poder transformador de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, vayan conmigo un momento allá por favor. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Leo para ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Para que anunciéis no nuestras propias alabanzas, no nuestra propia vanagloria, sino para que anunciemos la alabanza y la gloria de Cristo. El creyente ahora no tiene razón para engrandecerse sobre otros, porque él antes estaba esclavizado en las tinieblas, mas gracias a la obra de Dios, él ha sido llevado a su luz admirable. Luz que de ahora en adelante él tiene que anunciar a otros. Él tiene que anunciar esa luz. Y también tiene que anunciar y mostrar las virtudes de Cristo en el mundo. ¿Y cuáles son esas virtudes que él debe mostrar? Las excelencias de Cristo, su gloria, su misericordia, su benignidad. Eso es mostrar al mundo que estamos revestidos de Cristo ante el mundo. Pero ante Dios, eso es ante el mundo. Pero ante Dios, el estar revestidos de Cristo también significa poder presentarnos delante de Él con la justicia perfecta de su Hijo, no con nuestros trapos de inmundicia, porque esos son todas nuestras buenas obras en conjunto, trapos de inmundicia. El estar revestidos de Cristo es presentarnos delante del tribunal del Padre, revestidos de la justicia perfecta de su Hijo, que Él mismo nos ha dado como base en nuestra justificación. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Hermanos, y esto nos muestra un profundo contraste con todos aquellos que buscan una vestidura propia, engañados por su propio corazón, aquellos que buscan una salvación con base en un sistema de obras que en ningún momento el Señor ha destinado o ha determinado. Es por Cristo. Pastor, ¿y cómo podemos identificar a aquellos que están revestidos de Cristo? Pues la Escritura nos muestra muchos pasajes que nos hablan de todas aquellas virtudes que muestran todos los que hemos sido revestidos de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice Pablo, andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, porque el que proveía para los deseos de la carne, ¿quién era? Era ese viejo hombre que quedó crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 4 versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre. Un nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
Pero Pablo sigue diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esos son frutos de la carne. Esos son frutos de aquel viejo hombre lisiado por su ropaje pecaminoso, por su condición pecaminosa. Y eso no quiere decir, hermanos, que no seamos pecadores. Recuerden, nosotros seguimos siendo pecadores. Pero nosotros no nos deleitamos en el pecado. Nosotros no practicamos voluntariamente el pecado. Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia. Hay lugar para el amor, para el perdón, para la misericordia. Porque estamos revestidos de aquel que es todo eso. Es amor, justicia, misericordia y bondad. Quienes están vestidos de Cristo ya no proveen para los deseos de la carne. Hermano, ¿y qué es el vestido? ¿Qué es el vestido? El vestido es aquello que todos pueden ver desde el exterior. Toda persona que mira cómo estamos vestidos es la manifestación visible de lo que tú eres. De la misma manera, el estar revestidos de Cristo es que todos puedan ver la manifestación visible de nuestra identificación con Cristo. De manera que es Cristo, mis hermanos, a quien el mundo debe ver en nosotros. Es a Cristo a quien deben ver en nosotros, en cada momento. Nuestro obrar cada día debe sin lugar a duda manifestar el obrar de Cristo. Porque de Cristo estamos revestidos. Esta forma de vida, hermanos, no es una opción para nosotros. No es opcional. Como lo decía anteriormente, es un modo natural vivir la vida cristiana. Es natural, ya que somos nuevos hombres. El viejo hombre murió en la cruz. Ahora bien, este nuevo hombre es una entidad que se va desarrollando progresivamente. Porque sabemos que la santificación es progresiva. Miren cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y ese verbo está en continuo. Siempre renovándose. Siempre renovándose. Y con un lenguaje un poco diferente, Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, expresa una idea análoga, pero no enteramente idéntica. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, dice Pablo, se renueva de día en día. De día en día. Y Pablo utiliza la palabra anakainos, que en voz pasiva, ana, que significa atrás o de nuevo, y kaino, que significa nuevo, pero no en el sentido de algo reciente, sino en el sentido de algo diferente. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es que ese hombre interior cada día se va renovando. Una renovación de poder espiritual en contraste a la renovación de la constitución física, la cual se va desgastando. Bueno, en el capítulo 3, versículo 10 de Colosenses, Pablo está usando esta palabra renovación para hablar del nuevo hombre. ¿En contraste a qué? En contraste a la vieja naturaleza no regenerada. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pastor, ¿y qué es el conocimiento pleno? Es el verdadero conocimiento de Cristo en oposición a las enseñanzas heréticas de los falsos maestros en Colosas.
Recuerdan, el apóstol Pablo dice, no os dejéis engañar por falsas filosofías y huecas sutilezas. ¿Recuerdan? Esas son las enseñanzas heréticas y el conocimiento pleno que decían los falsos maestros en Colosa debían aspirar a tener. Pero no, Pablo dice, el conocimiento pleno es Cristo. De manera que en estos pasajes nosotros podemos ver claramente que la nueva naturaleza del creyente se asemeja a una planta en crecimiento. Así, una planta en crecimiento que va constantemente siendo renovada por el Espíritu Santo y aumenta en fuerza con un fin bien definido, que es hacernos más y más como Cristo. El nuevo hombre, hermanos, está siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Este conocimiento supera cualquier otro conocimiento en el que se gloriaban esos falsos maestros que perturbaban la iglesia en Colosas. Así que este pleno conocimiento tiene que ver con el corazón y con la mente. Es un conocimiento experimental más que cognitivo. Es un conocimiento experimental y tiene como meta la voluntad de Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el comentarista Matthew Henry sobre este pasaje, lo voy a leer por ustedes. Él dice: la conversión y la santificación son la renovación de la mente, un cambio no de la sustancia, sino de las cualidades del alma. El progreso en la santificación es morir más y más al pecado y vivir más y más para la justicia. Es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que es perfeccionada en la gloria. De manera que la obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad. Se produce un cambio en todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Ese es el cambio del que Pablo está hablando acá. Y muchas veces nosotros podemos decir, por nuestras experiencias, que entre más conocemos una persona que es mala para nuestras vidas, siempre podemos decir que mientras más lo conozco, menos confío en él. Pero en el reino de los cielos, mis hermanos, pasa exactamente todo lo contrario. Porque entre más conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su propósito de gracia para con nosotros, más podemos confiar en él. Entre más conozcamos a Cristo, más confiaremos en él. En eso consiste la renovación de nuestra mente. ¿Y cuál debe ser el patrón o la medida de esa renovación? Pablo continúa diciendo: conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esa es la meta. La meta es la renovación hasta la imagen de Dios, esa imagen que fue destrozada por la caída, esa imagen que fue distorsionada por el pecado. Pero en el creyente esa imagen es restaurada para la gloria de aquel que nos creó. Y de nuevo vemos la soberanía de Dios en toda la esfera de la salvación. Porque, hermanos, a los que el Padre ha predestinado, el Padre ha predestinado al creyente para ser hecho o para ser hechos a imagen de su Hijo. Eso precisamente es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que la transformación del creyente a la imagen de Cristo
le permite reflejar a un mundo en tinieblas la gloria de Dios, por supuesto en un desarrollo progresivo que opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es progresivo. El Espíritu de Cristo, mi hermano, que mora en ti y en mí, es el que te está transformando día a día, conformándote más y más a la imagen de Él. Nadie puede alcanzar la imagen de Cristo por sí mismo, en sus propias fuerzas. Es una obra del Espíritu Santo. No intentes jamás alcanzarlo por tus fuerzas, porque vas a vivir el resto de tu vida frustrado, como lo viven todos los legalistas que creen que pueden añadir algo a su salvación. Y lo que hacen es colocar más cargas sobre la vida de muchos hermanos. Cristo es suficiente. El cristiano no necesita absolutamente nada más que a Cristo. Ahora bien, la gloriosa transformación progresiva a la imagen de Dios, esta constante renovación progresiva, no conoce distinciones ni límites religiosos, ni sociales, ni culturales, porque todos somos en Cristo parte de un cuerpo. Eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado: revestidos de Cristo y miembro de una iglesia sin distinción. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. En Cristo, hermanos, desaparecen todas las diferencias entre los hombres. Toda intolerancia racial y orgullo social es condenado aquí. Todo eso. Todos los hombres somos iguales ante la presencia de Dios. Y es aquí donde esa verdad recibe su más alta expresión. Y ningún pueblo se puede enaltecer sobre otros como ocurría en la antigüedad, donde los asirios, por ejemplo, creían que ellos eran más poderosos que el resto de los pueblos de la tierra, porque creían que sus dioses eran más poderosos incluso que el Dios de Israel. O qué decir de los edomitas, que se consideraban superiores a los demás mortales porque ellos vivían en las hendiduras de las peñas. O el judío, que no tenía temor a nada porque él decía que a él pertenecía el templo y tenían a Abraham por padre. O al hombre negro, que ve al blanco como su opresor. O al hombre blanco, que ve al negro como de menos importancia. De hecho, hermanos, al comienzo de la historia de Norteamérica existía una colonia de gente blanca y ellos pensaban que ese era el pueblo escogido por Dios y que era el pueblo que debía gobernar al mundo por sus extraordinarias virtudes. Existen incluso alemanes que aún gritan aquel grito de los nazis: Alemania, Alemania sobre todo. O hay incluso hoy quienes piensan que existe un pacto entre Dios, los Países Bajos y la familia Orange, que es la familia de la monarquía holandesa. Hermanos, todavía existe hoy hermanos humildes, buenos hermanos en Cristo, que creen que aún en la presente dispensación hay distinción de nacionalidades y creen que eso tiene algún valor delante de Dios. Algunos creen que los judíos van a gobernar todo el mundo desde Jerusalén, por ejemplo. Algunos creen que Dios tiene un mayor o una mayor tiene una mayor
aceptación a los judíos que a los gentiles. Aún se crean diferencias nacionales y raciales en la mente de algunos hermanos. Y debo aclarar que el apóstol Pablo no tiene la intención de anular todas las diferencias étnicas, culturales o sociales que hay, porque evidentemente existen esas diferencias étnicas, culturales y sociales, sino que Pablo lo que quiere hacer ver es que todas esas diferencias, hermanos, dejan de ser, porque todos ahora somos uno en Cristo. Esa es la autenticación final de Cristo, que los pueblos y las condiciones sociales y raciales, todas aquellas antagónicas entre sí y separadas por la enemistad, continúan entre ellos viviendo en un completo fariseísmo, una hipocresía. Hermano, todas esas cosas quedaron abolidas por Cristo, en Cristo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 29. Dice Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Noten las diferencias raciales y religiosas. Pablo dice: no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión. No hay diferencias raciales o religiosas. Culturales, dice Pablo, no hay bárbaro ni escita. Sociales, dice Pablo, no hay esclavo ni libre. No hay esclavo ni libre. Y es como si Pablo estuviese diciendo: Colosenses, miren que no traten a los esclavos con altanería. Y eso es precisamente lo que le escribe a Filemón cuando le manda la carta con relación a Onésimo. Mire que reciban a Onésimo como uno de los suyos, como un hermano en Cristo. Porque en cuanto a la posición que un hombre tiene frente a Dios, no existe diferencia entre esclavos y libres. Por supuesto que Onésimo seguía siendo un esclavo de Filemón, pero ahora más que esclavo era un hermano en Cristo. Las condiciones sociales existen, pero delante de Dios no hay distinciones sociales. La gracia de Dios, mis hermanos, atraviesa barrancos, atraviesa abismos. Y aunque los griegos dividían la humanidad en dos categorías, griegos y bárbaros, y después que los griegos fueron conquistados por los romanos también hacían lo mismo, romanos y griegos, y los judíos dividían todo en judíos y gentiles. Todo eso, hermanos, quedó atrás. Dios no reconoce tales distinciones. En Cristo, tanto el gentil como el judío son reconciliados el uno al otro mediante la reconciliación con Dios a través de la cruz del Calvario. Fue en esa cruz donde el Señor hizo la paz entre el hombre y Dios. Aquella enemistad se acabó, dice Efesios capítulo 2 versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, noten, se acabaron las distinciones. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora la única circuncisión que tiene valor delante de Dios es la circuncisión del corazón, aquella que es llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios a sus escogidos. La iglesia es un lugar esencial
esencial donde no se deben mostrar esas separaciones o discriminaciones que realiza el mundo. Aquí todos somos uno en Cristo. Ahora bien, noten cómo Pablo concluye el pasaje. Él no concluye diciendo, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, lo único que cuenta es Cristo, porque Él es el todo suficiente Salvador. Lo único que interesa es Cristo, porque Él es nuestro amo y nuestro Señor. Así que su morada por el Espíritu está en todos los creyentes de cualquier trasfondo social, religioso, cultural. Es Cristo, hermanos, quien asegura a la creación y a la gradual perfección de todos, que en cada uno de nosotros el nuevo hombre está siendo renovado. Cada uno de nosotros está siendo renovado a la imagen de aquel que lo creó, hasta un conocimiento pleno en conformidad a la imagen de aquel que nos ha creado. Es gracias a Cristo. Y recuerden el tema central de la carta de Pablo a los Colosenses, es la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente. Él es el único y todo suficiente Salvador. Y Pablo una y otra vez nos dice, ustedes no necesitan nada más, no necesitan del ascetismo, no necesitan del misticismo, no necesitan de las falsas filosofías y huecas sutilezas. No, lo único que necesitan es a Cristo, a Cristo. Así que el nuevo hombre está revestido de Cristo y forma parte de un pueblo donde no hay distinciones raciales, culturales o sociales, porque en la iglesia de Cristo todos somos iguales delante de Dios, absolutamente todos. El Señor opera por igual y potencia al mismo tiempo, y al mismo modo a cada uno de los que son suyos, con el mismo amor, con la misma fraternidad, con la misma bondad, con la misma misericordia. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones tiene la misma intención, que vivamos para Cristo y que lo glorifiquemos a Él en todo. Es gracias a Él que nos ha revestido de Él. Ya para terminar, mis hermanos, Cristo asumió por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por todos aquellos pecados, por todos aquellos delitos que tú y yo debimos pagar. Fue quien recibió el castigo, fue el que recibió los azotes que tú y yo debíamos recibir, fue el que recibió los latigazos que tú y yo debimos recibir, los insultos. Fue Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir de lo suyo, su justicia, su santidad, su verdad. Así que pidamos y supliquemos con todas las fuerzas de nuestro corazón que cada día podemos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo yo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada puede hacernos más aptos para recibir a Cristo y estar con Él en gloria que la vestidura que Él mismo nos ha dado. Ese día nadie se gloriará delante del Señor. Ese día nadie se jactará delante del Señor, porque aún las coronas de gloria serán tiradas al piso, reconociendo que no lo merecemos, porque el mérito únicamente es de Cristo, no nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por ese amor, esa amor inefable, Señor, que tú nos das. Gracias por Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Gracias por tanta bondad, misericordia. Gracias, Señor, porque cada día nosotros vamos creciendo más en tu gracia. Ayúdanos a seguir la carrera de la fe. Ayúdanos, Señor, a amarnos y a ser más intencionales en cuidar los unos con los otros. Siempre recordando, Señor, que en Cristo somos uno. Que somos un cuerpo que debe glorificarte, Señor. Ayúdanos. Te lo suplicamos, te lo imploramos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.